mi escritorio. Acá está. Comparto mi escritorio. Ahí está Mateo Escalona. Voy a bajar esto. Vengo acá. Ahí estamos. Bajo acá. Subimos. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo hago para calcular la presión sobre esta pared? Sería interesante calcular la presión lateral sobre esta pared, sobre todo la fuerza lateral. Ustedes saben que si vemos lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? La presión en el seno del líquido se calculaba multiplicando la densidad del líquido, la gravedad y la altura desde el borde o desde el fondo, de acuerdo a cómo elijan, ¿sí? Y la presión va a ir aumentando a medida que vayamos hacia el fondo del líquido. ¿Ok? Y entonces, a ver, admitir. Y entonces, eso es lo que vamos a Y es usar. más bajo, porque como ya la gente se le quitó el afán de... Miércoles. Y entonces, fíjense que tenemos un problema acá, porque si calculamos la presión acá, tiene un valor, y acá en el fondo hay otro valor, un valor más grande. El asunto es cómo hacemos para calcular la presión. Si ustedes empezaron a hacer cálculo integral, fíjense que dice que la presión va a ir aumentando en la medida que aumenta la profundidad, o sea, H menos Y, ¿ok? Y que la fuerza directamente es la presión multiplicado por el área. Acá lo que hace es tomar un diferencial de área, ¿sí? Un diferencial de área que es este ancho W del dique por esta altura de Y. Entonces, ese diferencial de área va a ser el ancho W por diferencial de Y. Entonces, cuando integra, ¿sí?, esa presión a través de dA, ¿sí?, hace la integral de dA, obtiene la fuerza. Y hacer la integral entre 0 y h de esta función me da un medio de G, de un medio de la densidad, la gravedad, el ancho de la pared del dique y la altura al cuadrado. Y el asunto es que ustedes no manejan este concepto todavía. ¿En qué parte de cálculo integral van, Danis? Danis. O por integrales. Ah, no. ¿Dónde es que? Sí, Ah, llegó. Van integrales de no sé qué. integrales sencillas. Seguramente van pensando cuál era la función primitiva o Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, seguramente están aplicando una reglita de polinomio y todo eso. Esa misma, profe. Bien, entonces este caso de la presión, ustedes lo van a ver casi al finalizar la materia. ¿Cómo hacemos para hacer sin saber cálculo integral? Y el asunto del cálculo, de evitar el cálculo integral es hacer una suposición arriesgada. ¿Cuál es la suposición arriesgada? La suposición arriesgada es la siguiente. Fíjense, supongamos, ¿dónde está? No encuentro. No encuentro acá está. Acá está, acá está. No encuentro el lápiz. Acá está el lápiz. Supongamos que calculamos la presión en este punto, ¿sí? Y vamos a suponer que en ese punto es una presión promedio, ¿sí? Entonces, si calculamos la presión en ese punto, vamos a ver que si la presión es densidad, gravedad, altura, ¿sí? La altura va a ser esta H mayúscula sobre 2, porque estamos calculando a la mitad. O sea, la presión va a ser densidad, gravedad, H sobre 2. ¿Están de acuerdo?
Jovencitos, a la mitad de la profundidad del dique vamos a suponer que calculamos la presión. Y vamos a hacer una suposición más audaz todavía. Vamos a decir que con esta presión multiplicado por el área sumergida, ¿sí? Que va a ser H por W, vamos a obtener la fuerza promedio. O sea, la fuerza promedio va a ser esta presión, P, esa presión P, multiplicado por ¿quién? Por el área. ¿Cuál área? El área que va a ser W por H. Entonces, si reemplazamos la expresión de la presión, tenemos densidad, gravedad, altura, profundidad del agua sobre 2, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el área de la pared, que va a ser W. Me está traicionando el pulso. W por H. ¿Se entiende, jovencitos, el razonamiento? Guillermo, Danis. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Bueno, entonces si hacemos ese producto, mira que tengo. Tengo densidad, ¿sí? Gravedad, el ancho, ¿sí? Altura por altura, altura cuadrado, y todo eso dividido 2. Y es exactamente, mira lo que hemos encontrado abajo. Hacer el cálculo usando la integral no es más que sumar todas las microfuerzas, los aportes de fuerza en cada una de las de los diferenciales de área de la pared, y al final encontramos que en promedio llegamos al mismo resultado. Suponer que la presión a la mitad me da una fuerza general que la puedo multiplicar, que me da una presión que puedo encontrar, que me permite encontrar la fuerza multiplicando la presión por el área de la pared. Este cálculo evidentemente es fácil y es coincidente, pero resulta que en otras un poco más, en otras geometrías un poco más difíciles ya es difícil de encontrar si es que no se hace un cálculo de este tipo, un cálculo usando integrales. Entonces acá nos salvamos porque evidentemente la pared es vertical, ¿sí? Eh, si avanzamos un poquito más, ustedes pueden hacer el cálculo siguiendo la misma técnica de hace rato. Tienen una alberca, estos mexicanos, si tienen una piscina que tiene 30 de largo, 10 de ancho y de fondo 2 metros. O sea, tiene 30 de largo, 10 de ancho y 2 metros de profundidad de agua. Y te preguntan cuál es la fuerza en el fondo de la piscina sobre cada una de las caras laterales, y se entiende sobre cada extremo, tanto al costado como al otro costado. Piensen que es una caja. ¿Cómo lo haríamos? A ver, inténtenlo. Les muestro el cálculo. ¿Cómo se haría, jovencitos? Tendría que dibujar la piscina, ¿no? Vamos a dibujar la piscina. ¿Dónde está? Voy a dibujar la piscina. Tengo pulso de maraquero. Ahí está. Una línea, otra línea, otra línea, otra Profe, línea. sería que densidad, gravedad por altura, ¿qué? Claro, muy bien, Guillermo. Esta es tu piscina, mira, Guillermo. Estás volando, Guillermo. Te tienen envidia, Guillermo, realmente. Entonces, mira, esto es 30, ¿sí? Esto es 10 y esto es 2, ¿ok? Entonces, fíjate que sobre el fondo va a ser, sobre el fondo, sobre este fondo va a ser más fácil. ¿Sabes por qué? Porque tengo que decir, hey, la presión en el fondo va a ser
densidad del agua, gravedad y altura. ¿Sí? En este caso es densidad del agua. ¿Quién me puede decir densidad del agua? 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura es 2 metros. Ahí está. Eso sobre el fondo. ¿Y cuánto da ahí? ¿Tienen calculadora? Da 1,96 por 10 a la 4 pascales. ¿Sí? Y la fuerza del fondo va a ser igual a ¿qué? A la presión por el área del fondo. ¿Cuál será el área del fondo? ¿Cuál será el área del fondo, jovencitos? 10. Profesor, serían 300 metros cuadrados. 300 metros. Ah, Mario, ya estás disponible. Sí, profesor. Bien, Mario, excelente. 300 metros cuadrados. ¿Sabes por qué? Porque va a multiplicar 30 por 10, que es el área del fondo. Entonces, esto es la presión, 1,96 por 10 a la 4 pascales, multiplicado por quién? Por el área del fondo, que como dijo Mario, son por los 300 metros cuadrados que sale de multiplicar 30 por 10, ¿sí? O sea, 3 por 10 a la 2 metros cuadrados. Y eso da, da un montón, ¿no? 5.088. 5,88 por 10 a la 6 Newton. Mucha fuerza en el fondo, pero cuando tú estás nadando en la piscina de la finca de Mario, evidentemente no sientes mucho esa presión, a lo sumo en los oídos si tienes los oídos sensibles, ¿sí? Pero no es algo que te va a matar. El asunto sería 100 metros en el fondo, ahí sí ya no te lo aconsejo. Bien, ¿qué me falta? Me falta la fuerza ejercida por esta carita, en esta carita y en la cara lateral, ¿sí? Ya saqué la fuerza en el fondo, ¿ok? Entonces vamos a calcular la presión sobre las caras laterales, como lo hicimos antes, a media altura. Si tiene 2 metros de fondo, ¿cuál es la media? 1 metro. Entonces la presión para ambas caras a la mitad va a ser la densidad, la gravedad y la altura. Y eso es igual a 1 por 10 a la 3, ¿sí? No voy a poner unidades, ¿sí? Por 9.8 por 1 metro. Y eso da 9.8 por 10 a la 3, ¿no?
Miren lo importante que es que manejar notación científica. 9.8 por 10 a la 3, ¿qué? Pascales. Y ahora la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza sobre esta cara lateral, ¿sí? ¿Y qué va a ser? La presión calculada allá, ¿sí? Multiplicada por el área lateral. Llámele 1. Acá le voy a poner un 1. ¿Sí? Le voy a poner un 1. Le voy a poner un 1 para que sepamos que es el área más pequeña. ¿Cuánto vale el área pequeña? Jovencitos, ¿cuánto vale el área pequeña? Este área. ¿Están desmayados? ¿Qué le pasó? Analizando, profe, analizando. Hey, tiene 2 de altura y tiene 10 de, de base. Entonces, eso es 2 por 10, 20, 20. 20 metros cuadrados por 20 metros cuadrados. Y eso me da, si hago esa operación, ¿sí? 9.8 exponente 3 por 20 me da 196.000. O sea, en notación científica sería 1.96 por 10 a la 5. Newton. ¿Sí? O sea, mira, la fuerza en el fondo es mucho más grande, un orden más grande que la fuerza en la pared lateral, esta. Veamos qué pasa con la fuerza 2, o sea, en la otra pared lateral. Va a ser la misma presión que hemos calculado arriba, porque la estamos calculando a 1 metro de profundidad, multiplicado por el área 2. ¿Quién es el área 2? El área de esta pared, ¿sí? Este área. O sea, de nuevo, 9.8 por 10 a la 3 pascales multiplicado por quién? El área. Ahora es 2 por 30. ¿Cuánto es 2 por 30? Son 60 metros cuadrados. Metros cuadrados. Y sería, si acá era 20, acá debe ser 3 veces más, ¿no? Hagamos la prueba. Sí, es 3 veces más. Es 5.88 por 10 a la 5 Newton. ¿Sí? Fíjense, jovencitos, que aún no hemos, a 2 metros de profundidad, fíjense que no hemos obtenido una presión atmosférica, es menos de una presión atmosférica. Recuerden que una presión atmosférica es algo así como 1 por 10 a las 5 pascales. O sea, no hemos alcanzado a 2 metros todavía no tenemos una presión atmosférica. Pero el método de calcular haciendo una fuerza promedio en la mitad funciona para paredes laterales, funciona con comodidad y podemos obtener resultados creíbles. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Jovencitos.
Sí, señor. Por el momento sí he podido captar todo, profe. Listo, Moscote. ¿Qué es de la vida de Morales? Morales vino y no sé si se quedó o no. No lo vi. Ah, no sé, profe, yo no vivo con él. Bueno, otra aplicación se debe a un señor llamado Torricelli, ¿sí? El señor llamado Torricelli decía que toda presión era función de un aplastamiento. Y él pensaba que una columna de aire nos estaba aplastando a todos. Y decía, bueno, pero si la presión depende de la altura en el mar donde uno esté sumergido, evidentemente a igual altura va a haber igual presión. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una columna de mercurio, puso una columna de mercurio, ahí está, puso una cubeta llena de mercurio, ¿sí? Y agarró un tubo largo y resulta de que lo llenó de mercurio y lo volcó el extremo sobre la pileta de manera que decía que si, bueno, si él estaba en la suposición de él era falsa, todo esto se iba a derramar y ninguna cantidad de mercurio iba a quedar en esta disposición final. Pero estuvo en lo cierto. Resulta de que se derramó un poquito y acá quedó espacio vacío, pero quedó una columna de mercurio mucho más a una altura mayor de la altura que estaba en la pileta de mercurio. Entonces, el razonamiento de Torricelli fue el siguiente. Esta columna, ¿sí? Aplasta a esta superficie justo a esta altura, lo mismo que lo hace la columna de aire a esta misma altura. De manera que estas dos columnas tienen la misma presión en este punto, en el punto de la superficie de la cubeta de mercurio. En otras palabras, la presión atmosférica tenía el mismo valor que la presión de esta columna de mercurio respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, resulta que que Torricelli creó el primer barómetro, el primer medidor de presión atmosférica. Y la cuestión es que usando mercurio encontró que esta altura H, era 76 centímetros. Si usásemos agua, evidentemente el agua tiene menos densidad que el mercurio. En consecuencia, la columna de agua para equilibrar la presión atmosférica sería una columna mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque si es más denso, pesa más, ¿sí? Si es menos denso, pesa menos, ¿ok? En consecuencia, necesitas más agua en un tubo para equilibrar la, la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, encontró que el valor de la presión atmosférica era este valor que conocemos todos, el 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y esto lo hizo a nivel del mar. Fíjense que si esto lo trasladamos a una altura mayor, por ejemplo, Bogotá, la presión atmosférica disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar con la columna de mercurio? La columna de mercurio va a bajar un poquito más. Y esto nos lleva ¿qué decía el principio de Pascal? El principio de Pascal decía, la presión en un fluido se distribuye igualmente en todas direcciones. Pero hay una cosa importante también, que en el seno de un fluido, a una misma altura, la presión es la misma. Y eso lo hemos demostrado cuando hemos venido calculando la presión como función de la altura. Fíjate, densidad, gravedad, altura. Entonces, la presión en este punto, fíjate, depende de esta altura, ¿sí? Y la presión en este punto va a depender de la altura de columna de aire. Acá hay mercurio, ¿sí? Acá hay vacío, así que no hay presión, y acá hay aire. Estas dos presiones están equilibradas.
Y el asunto es, te preguntaría, ¿cuánto vale la presión en el fondo? Y tú me dirás, profe, tiene que valer lo mismo. ¿Y sabe dónde está la confusión? Si mides en este punto, tú dices, oh no, pero hay mercurio acá, tengo que tomar esta altura. Perfecto, tómala, tómala. Y acá dices, no, acá hay aire y mercurio, pero bueno, si esta presión, la presión que ejerce esta columna de líquido es la misma que la atmosférica, quiere decir que en este punto hay la misma presión. Y solo me faltaría calcular la presión acá y acá, ¿sí? Y encontraríamos que el valor de la presión acá es idéntico al valor de la presión acá. Entonces, cuando tenemos tubos, necesariamente tenemos que recordar ese principio, que la presión en el seno de un líquido a una misma altura tiene el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Jovencitos. Seguimos. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sigamos. Ah, acá estaba hablando de eso. Fíjense, en un tubo en particular como este, ¿sí? Vamos a hablar de dos tipos de presiones. La presión absoluta, que resulta de sumar la atmosférica más la presión en el seno del líquido, la hidrostática, ¿sí? Y si solo tenemos en cuenta este valor, se conoce como presión manométrica o presión hidrostática. Fíjate que P, ¿sí? La presión en cualquier punto dentro de un líquido menos la presión atmosférica es la presión manométrica. Es lo mismo que calcular densidad, gravedad, altura, ¿sí? Entonces, presión absoluta, suma de presión atmosférica más hidrostática o manométrica, y presión manométrica solo densidad, gravedad, altura. Eso tengamos en cuenta, por favor. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que la presión en el punto A tiene que ser igual que en el punto B. La presión en el punto A es igual a P, ¿sí? Es igual a P. ¿Dónde está mi pluma? Acá está mi pluma. En este punto la presión es igual a P. Pero en el punto B, ¿qué voy a tener? Voy a tener la presión de esta altura de líquido más la presión atmosférica. Entonces en el punto B voy a tener densidad, gravedad, altura, que es la presión de esta columna, más la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica. Y en este lado, ¿qué voy a tener? Simplemente voy a tener la presión P, es lo que está empujando este gas hacia acá. Estas dos presiones tienen que ser iguales y se cumple eso. En un lado hay P y en el otro lado P. O en este punto hay P y en este punto hay P. Solo que P acá se calcula como esta presión y P acá se calcula haciendo esto. Y las dos tienen que ser exactamente iguales en número. Eso, jovencitos, por favor, no lo pierdan de vista. La idea de que la presión en el seno de un fluido en la misma altura es la misma y la forma de calcular va a variar según los datos que tengamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá viene un problema. Mira, tengo un tubo. ¿Sí? Tengo un tubo en U. Por un lado hay agua, ¿sí? Acá, y acá hay bromuro de amilo, ¿sí? Entonces dice, te dan las densidades del agua y la del bromuro y te dice, encuentre la relación entre las alturas, esta, ¿sí? La altura de agua y la altura de bromuro, ¿sí? Altura de agua, ¿sí? Mira, desde acá hasta acá y la altura del bromuro. Entonces, ¿cómo haríamos, jovencitos? A ver, ¿quién me dice cómo hacer? Si yo tomo este punto, ¿sí? Tomo este punto y tomo este punto, si acá le llamo presión 1 y acá le llamo presión 2, ¿sí? Yo sé que presión 1 tiene que ser igual a presión 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en el mismo fluido a una misma altura. Entonces, ¿cómo calculo presión 1? Presión 1 la voy a calcular haciendo, hey, ¿qué presión ejerce esta columna sobre este punto?
es la densidad del bromuro, la gravedad, ¿sí? Por la altura del bromuro. ¿Sí? La altura del bromuro. ¿Sí? Esta altura. Más la presión atmosférica. ¿Sí? Y por otro lado, ¿cómo voy a calcular la presión 2? La presión 2 voy a calcular desde acá hasta arriba. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta columna de agua a esta altura y voy a decir la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y encima de eso, ¿qué hay? Presión atmosférica, más la presión atmosférica. O sea, ¿qué estoy diciendo? En definitiva, las presiones absolutas en la misma altura de un fluido tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué pasa si igualo estas dos? ¿Qué pasará? Si igualo estas dos, ¿qué tengo? Densidad del bromuro, gravedad, altura del bromuro, más la presión atmosférica, es igual a ¿qué? A la densidad del agua más, perdón, la gravedad, la altura del agua, ¿sí? Y sumado a esto, la presión atmosférica. ¿Qué notamos de interesante? Que la presión atmosférica en un lado se elimina con la presión atmosférica del otro. Y que nos queda solamente esto igualado a esto y aparece la gravedad multiplicando, se elimina también. ¿Sí? Entonces en limpio me queda la densidad del bromuro por la altura del bromuro igual a la densidad del agua por la altura del agua. ¿Sí? Entonces te piden que encuentres la relación entre la altura de los líquidos. ¿Cuál será la relación? Es el cociente entre las dos alturas. Entonces si yo despejo, voy a tener que la altura del bromuro sobre la altura del agua es igual a la densidad del agua, ¿sí? Dividido la densidad del bromuro. Y la pregunta es, hey, ¿cuál de estas dos alturas es mayor? Jovencitos, en el dibujo. Jóvenes, jovencitos. Repite la pregunta, profe, disculpe. ¿Cuál, en el dibujo, cuál de estas alturas es mayor? La altura del agua. La altura del agua. O sea que este número debe ser menor que 1, ¿no? O sea que esto es menor que 1. Si esto es menor que 1, la densidad del bromuro es mayor que la densidad del agua. ¿Sí? Entonces el bromuro se irá al fondo y el agua flotará sobre el bromuro. Por eso es que hay esta diferencia de alturas. Esto, el bromuro, es más denso que el agua. Por eso necesita una mayor columna para equilibrarse. Si yo pongo una columna dada de bromuro, necesito una columna más alta de agua para equilibrar esto porque el agua es menos densa que el bromuro. Mira qué interesante. Llegamos a la misma conclusión. Los menos densos flotan sobre los más densos. ¿Eh? Bien. ¿Seguimos? Sí. Sí, señor. Bien. Profesor, Dígame. ¿Quién anda ahí? No me diga que es Morales. Sí, estaba en otra llamada del solo. Bien. Bueno, vamos a esta, mire. Ahora ustedes solitos, calcule la altura de una columna de fluido en un barómetro en el cual se usa agua o alcohol. Mira, te dan las densidades
del agua y te dan, ¿qué altura tendrá un barómetro? ¿Te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de esta? Densidad, gravedad, altura, que es igual a la presión atmosférica. Toma el dato de la presión atmosférica, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿qué altura de agua necesitas para tener esa presión? Lo que te está preguntando es, ¿qué altura de agua o qué altura de alcohol tienes para obtener la presión atmosférica? ¿Y cómo va a calcular esa presión? Densidad, gravedad, altura. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra densidad, gravedad, altura, igual a presión atmosférica. ¿Sí? Que es igual a esto a 1,03 era, ¿no? ¿O 32? 1,032. No me acuerdo, profe. Miércoles, pero estamos graves. 1,013 Ni usted ni yo. por 10 a las 5 pascales. Pascales. ¿Sí? Ok. Entonces, pongamos agua. Agua es 1 por 10 a la 3. Gravedad, 9.8. ¿Sí? Y altura es la que no conozco. Entonces, despejen altura de ahí. Estos dos pasan a dividir. La altura me da 10 metros. 10.34. Exactamente, Rita. 10.34 metros. Rita, Ahí ¿no? me dio 10.3. Sí. 10 te Ahí me dio dejó cerrar 10.3 33.67. me dejó cerrar. Sí. Bien, ahora probemos con alcohol. Hagamos la misma jugada, pero con alcohol. O sea, Y la mente de 13.1. sí. ¿Sí? 13.1. No Te el da alcohol. el alcohol te da 13 puntos. El Perfecto, muy alcohol bien. sería. El alcohol. Me da 13.02, profe. Muy bien. O sea, la jugada sería esta, ¿no? Por 9.8. Y a esto le pongamos altura 1. Igual a 1.013 por 10 a la 5. Así que mientras menos denso sea, van a necesitar mayor altura de material, ¿no? Ahí sería 13.1. Claro. 13.1. 13.1. Nada, profe, 02. Mi calculadora anda mal. ¿La mía o la suya? La mía. Anda malísimo mi calculadora. Ah, sí, ahora sí. 13.1 o 13.08447, ¿no? Sí. Sí, sí, A mí sí. me la aproximó Sí. a 2, profe. A 2. 13.1 metros. O sea, mira, para armar,
qué es conveniente para armar un barómetro? Mercurio, porque necesitas menos tubo. Imagínate un tubo de 10 metros, papi, o un tubo de 13 metros para armar un barómetro. Te vuelves loco, se te quiebra el tubo. Sí. Y a ver, abran, ya que tienen el celular, ¿qué será un esfigmomanómetro? Acá tengo el celular, voy a investigar qué es y cómo funciona un esfigmomanómetro. Mide la presión arterial al comprimir una arteria y luego escuchar los sonidos de Korov a medida que la presión disminuye. ¿Lo conoce? Lo que dijo, lo que dijo Rita, pero acá Bien. dice un médico utilizaba presión arterial, se compone de un manguito inflable, una bomba de aire. Ah, ¿cuántas Pero sí es veces así. cuántas veces te hicieron ese procedimiento en tu vida? Una sola vez, profe, ya que me desmayé. No, no, pero cada vez que te vas a hacer, cada vez que te emplean, seguro que te mandan a hacer eso y un pinchazo también. Ah, sí. Sí, o te sientes mareado y dices, ay, estoy mal de la presión, me voy a la enfermería que me tomen la presión. Vas y te dicen, no, usted está bien. Colocando claro. Claro, lo que pasa es que usted es un loco. Usted ¿cómo se llaman los que se sienten enfermos? Hipocondríaco. Eso, usted es un Eso. hipocondriaco y te sacan a patada de la enfermería, claro. Pero bueno, es bueno medirse la presión, jovencitos. Muchas veces uno no sabe cómo el cuerpo reacciona. A mí se me baja Es, la presión en los exámenes suyos. no, pero ya no, pero eh, Moscote, ya estás igual que Rita y que Morales, se quejan de cualquier cosa. Nada, A nada mí más me los saca de ese exámenes. bochiche, me hace el favor. Ya botó el chupo. Eh, Listo. A ver, sigamos, a ver qué sigue. Ahora sí, resulta que el cuento de Arquímedes es fabuloso. Resulta que había un rey, no me acuerdo la ciudad, una ciudad griega, que La ciudad. no me acuerdo la ciudad, ya voy a averiguar ese dato y te voy a decir dónde y qué fecha. Resulta que tenía muchísimo dinero, muchísimos bienes y decide hacerse una corona de oro. Pero tiene tanta mala suerte que los orfebres que contrata eran unos pillos, eran unos pillos. Aparecen con la columna, con la corona de oro. El rey les había dado una determinada cantidad de oro para que le hagan la corona. Y aparecen con una corona sospechosamente liviana. O sea, el rey sospecha de que todo el oro que les había dado no había sido invertido en la construcción de la corona. Y entonces resulta que el rey dice, bueno, arresten a los orfebres, esos degenerados no se lo van a llevar así, ¿no? Voy a buscar la forma en que alguien me explique por qué razón me están tumbando. Y entonces llama a muchos sabios y los sabios veían la corona, la sopesaban y decían, hey, esta corona está bien, es de oro, ¿sí? A menos que la rompamos y la fundamos, no hay otra forma de demostrar que la corona es chimba. En consecuencia, el rey le gustaba el diseño de la corona y no quería destruirla hasta que encuentra un muchachito, jovencito, que le dice, a ver, Arquímedes, hazme el favor y piensa un método para no destruir la corona y demostrar que la corona no tiene todo el oro que les entrega a estos pillos. Y
Y entonces Arquímedes piensa, y algún momento está tomando un baño. Y entonces mete un pie y observa que el nivel del agua sube y siente el pie un poco ligero. Mete el otro pie y el agua sube de nivel y siente la mitad del cuerpo más ligera. Sumerge todo el cuerpo y ve que el nivel del agua sube y siente más ligero el cuerpo. Y entonces se da cuenta de un detalle importante y tal era la alegría que sale corriendo desnudo, ¿sí?, por las calles hacia el Palacio del Rey gritando, lo encontré en griego, que significa el famoso eureka, eureka. ¿Sí? Y el asunto es cómo se dio cuenta de eso. Ese cuento se los dejo para la clase del jueves que viene. ¿De acuerdo? Y ya les voy a poner algo de tarea en el aula virtual, como para que vayan divirtiéndose, y a ver si armo un quiz solo de presión nada más. ¿Está de acuerdo? Virtual. Virtual, claro, como siempre. ¿O quieren presencial? No, Bueno, profe. No, pues, nadie está pasando de confianza. No, es que Virtual. por eso es que ustedes me idolatran. sí, No, pero sí es que lo claro. queremos, profe. Por eso estamos dando clase contigo. Claro, me idolatran, me quieren. Bueno, jovencito, a ver, vamos acá. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Grabar, detener grabación. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar